En ese aspecto, desde luego, la doctrina budista Theravada realmente no hace mucha mención de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero es indudable y lo sabemos a través de generaciones y tal vez en nuestra propia experiencia, es un hecho indudable que la persona que medita eh, eh, goza generalmente de ciertas ventajas en términos de salud, ¿no? Y vamos, y la más, digamos, la más contundente es la salud mental. No digamos la física, pero la salud mental definitivamente ese sí es el ámbito apropiado para la práctica meditativa. Ahora, en cuanto a la parte física, desde luego hay una interdependencia, sabemos perfectamente que hay una interdependencia entre mente y materia, ¿no? Y precisamente es esa enseñanza de los 5 agregados, el modelo de los 5 agregados es el que describe esa interdependencia, igual que la enseñanza sobre el origen dependiente, particularmente la sección en donde se encuentra el vínculo entre conciencia y mente-materia, una relación de dependencia causal. Entonces, efectivamente, cuando una mente concentrada, una mente feliz, una mente tranquila, ecuánime, eh, tiene un efecto sobre el cuerpo. Y de hecho es muy interesante, ese efecto es definitivamente, la conexión es directa. Hay otra descripción de esto cuando se describe en algunas descripciones de los estados de jhana, las jhanas, los estados superiores de concentración, en donde el efecto mental se describe como un efecto también corporal, ¿sí? En donde el meditador siente que queda completamente permeado por, por esa energía positiva que se genera mentalmente, ¿no? Entonces, hasta ahí todo, ¿no? La doctrina no dice más, ¿no? Pero se reconoce, desde luego, ¿no? Es interesante en relación a la pregunta también, porque es muy interesante el hecho de que en el Vinaya, en las reglas monásticas, la regla monástica por lo menos la que conozco bien es la de los monjes. Supongo que en la de las monjas es lo mismo, pero en la de los monjes hay reglas que que prohíben a los monjes actuar como médicos. Es decir, no pueden dar consejos de salud a la gente. Está prohibido. Y claro, creo que la razón es obvia, ¿no? Esa no es su preparación, ese no es su objetivo y no van a tener el mismo conocimiento que una persona que se dedica a la medicina, ¿no? Entonces, ese es un aspecto interesante. Uh-huh. Y definitivamente, bueno, hay que considerar el objetivo final en el budismo Theravada. El objetivo final es el cese del devenir existencial, el cese de los renacimientos. No, no, no tiene realmente como objetivo lograr la salud física, ¿no? La salud física es podríamos decir, en cierta forma, que es una especie como de ilusión. Es una especie de ilusión. La salud física es un estado temporal. Es impermanente. Y otra cuestión en relación a esto, nuevamente, así como con el cuerpo, tenemos que tomar
una actitud muy particular con respecto a la salud física. El Buda dice en algún sutta que la gente se emborracha con ciertas cosas, como por ejemplo la juventud. La juventud causa un efecto tal que no es un efecto que va acompañado con euforia, con mucho ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, esa actitud, ese estado, no es conducente al desarrollo introspectivo, al conocimiento introspectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona está infatuada con su propia juventud. Y la segunda es la salud, precisamente. Cuando nosotros gozamos de perfecta salud, entonces sentimos que estamos bien y que no hay necesidad de hacer nada. No habría la motivación para buscar la liberación espiritual. ¿Por qué? Porque nos sentimos perfectos, nos sentimos muy bien y nuevamente tenemos este ánimo de vida que es un poquito opuesto al objetivo, ¿sí? Esa es una infatuación con la salud. Y para contrarrestar precisamente este tipo de borrachera, este tipo de infatuación, el Buda nos recomienda que diariamente hagamos la reflexión de 5 temas. Es una reflexión diaria en donde el meditador se dice a sí mismo o a sí misma, se dice, estoy sujeto al nacimiento, no he ido más allá del nacimiento. Estoy sujeto a la enfermedad, no he ido más allá de la enfermedad. Estoy sujeto a la vejez, no he ido más allá de la vejez. Estoy sujeto a la muerte y no he ido más allá de la muerte. Perdón, el nacimiento no es parte de esta secuencia. Y después la tercera es la muerte. Estoy sujeto a morir, no he ido más allá de la muerte. La siguiente reflexión es: todo aquello que es deseado y querido por mí va a desaparecer, se va a acabar. Y finalmente, la última reflexión es: soy heredero de mi karma, el karma es mi matriz, el karma es mi soporte, cualquier acción que yo haga para bien o para mal, de ella seré el heredero en cuanto al resultado de la acción. Entonces, esas son 5 reflexiones que se hacen todos los días. Entonces, nos recordamos una y otra vez que la enfermedad es una parte inalienable de la vida. No podemos, nadie ha ido más allá de la enfermedad, excepto los que tienen la iluminación completa y van más allá de la enfermedad porque ya no renacen. Pero todos los demás están sujetos, todos los demás seres están sujetos a la enfermedad. Es una cuestión que es intrínseca, es parte de, es un componente, es un acompañante de estos 5 agregados del apego. Entonces, es una batalla que siempre perderemos. A final de cuentas, si no morimos, si la muerte no es por alguna otra causa, será por vejez, por enfermedad. Es inevitable. Entonces, aquí la actitud no es tratar de ver cómo vamos a curarnos o cómo vamos a mantener la salud, sino ir más allá. Por eso la reflexión dice: estoy sujeto a la enfermedad, no he ido más allá de la enfermedad. Eso da la idea de que, ¿acaso se puede ir más allá de la enfermedad? Y la respuesta del Buda es sí, efectivamente. Cuando cesa el devenir samsárico, se acaba ese problema. Entonces, la mira es muchísimo más alta que el problema inmediato, un problema circunstancial, un problema inmediato, ordinario, ¿sí?
nosotros no atendemos ese tipo de cuestiones, eso se lo dejamos a los doctores, ¿eh? Lo que nosotros atendemos es al objetivo más elevado, a lo que va a solucionar todos los problemas, eventualmente o finalmente. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta. Sí. Sí, va encaminado, por supuesto, claro que contesta. O sea, no quedarte en lo imposible de evitar, sino de trabajar para tratar de trascender eso, ¿no? Que es con la liberación. Sí. Creo que Verónica tenía una pregunta. Sí. Por favor, si apaga los micrófonos y levanta la mano. Sí, adelante, Verónica. Buenas noches. Probablemente yo ignoro la mayoría de la tradición Theravada, ¿no? Sí. Pero siempre me queda la sensación que hay una cuestión muy recurrente con la muerte. Sí, permanentemente. Sí. Hace un año ya que yo estoy acá y siempre los temas son la muerte, la muerte, la muerte. Y creo que quien logra asimilarla, procesarla, entre comillas, lo que estoy diciendo, no tendría que ser tan recurrente con la muerte. Esto es una acotación y quizás un interrogante con respecto a la tradición de ustedes. Sí. Que admiro y respeto. Pero bueno, voy al tema de la enfermedad y la salud. Desde luego que nos resulta totalmente inexorable transitar por cuadros de enfermedad, pero también la vida es una exquisita oportunidad, quizás me equivoque, esta es la pregunta, de desarrollar una calidad de vida sana también. No necesariamente quedarme con que me quedo con la enfermedad y no voy más allá, me quedo con la muerte y no voy más allá. Le entiendo el razonamiento, pero me quedan estas dudas. Sí. Gracias, Miguel. A ver, Verónica, mientras estabas describiendo la pregunta y las cuestiones que mencionas, me doy cuenta de que también omití otro aspecto. Hay un aspecto, y vamos, esto es en respecto a la calidad de vida y a la salud, ¿sí? A la salud física. Hay un aspecto muy interesante. En una buena medida, yo no digo que es algo, que hay una relación completamente directa, ¿no? Pero sí hay una gran correlación. Hay una gran correlación en un aspecto que ordinariamente está oculto. Y este aspecto es ciertos aspectos del karma, ¿sí? El Buda mismo describe puntualmente que cierto tipo de karmas son los que dan lugar a enfermedad recurrente, por ejemplo. ¿Sí? Si hay ciertos discursos que él dio acerca del karma, de las acciones volitivas, en donde dice que la falta de salud, la mala salud, la enfermedad, digamos, recurrente, es el resultado de acciones previas, ¿sí? Ya sea en esta misma vida o en vidas pasadas, ¿sí? Cuando una persona daña físicamente a otros seres, entonces eventualmente el resultado de esa acción es el dolor físico, los problemas físicos, las limitaciones físicas y las enfermedades físicas. Entonces, eso nos da una pauta muy buena precisamente para diseñar un estilo de vida saludable, ¿sí? Y nuevamente es algo en lo que tenemos que invertir en esta vida, ¿no? Aunque muchos de los resultantes serán en vidas posteriores. De esa forma uno no daña seres vivos, ¿sí? Al no dañarla, entonces el resultado, si uno cuida a otros seres humanos, a animales, etcétera,
Entonces, el resultado de eso es un gran estado de salud. El mismo Buda describe, alguna vez hizo el comentario, porque el Buda, ya cuando estaba iluminado, él sufría de ciertos problemas físicos. Él a menudo tenía terribles dolores de espalda. A veces estaba dando discursos y era tanto el dolor que tenía que decirle a su mano derecha, al venerable Sariputta, le decía que continuara con el discurso porque él tenía que ir a descansar, precisamente por el dolor que tenía. Y en alguna vez explicó a sus monjes que la causa de este dolor crónico que él sufría en su última vida era que en vidas anteriores, en un futuro bastante lejano, él había sido un luchador de profesión. Un luchador de profesión. Y a ver si pudieran apagar su micrófono, por favor. Él era un luchador de profesión y en alguna ocasión le rompió la espalda a su rival cuando estaban en una lucha y parece ser que lo hizo intencionalmente. Y entonces, como resultado de esa acción, muchas vidas más adelante, ya cuando él toma su última vida como el Buda, entonces él sufre la consecuencia de ese daño que él infringió a esta persona. Entonces, él simplemente lo comenta como para que la gente entienda. La gente que, por ejemplo, se dedica a la cacería, etcétera, etcétera, está cometiendo acciones que están generando la causa futura para una mala salud. Cuando uno, además, este es en el caso de cuando uno daña a los seres. El daño se traduce en enfermedad, pero la muerte, si uno causa muerte a otros seres, entonces el resultado es una vida corta. Una vida corta. Entonces sabemos que hay muchos casos de gente que muere lo que llamamos prematuramente, ¿no? O sea, Perdón, sí. Me surge una duda. ¿La iluminación del Buda no lo exime de dolores o de sufrimiento? No, de sufrimiento sí. Él no sufría. Él sentía dolor. La iluminación no exime a los seres de dolor físico. Pero él ya no sufría. Hay una gran diferencia entre sufrimiento y dolor, ¿sí? Mi maestro lo explicaba de una forma muy, muy objetiva, muy fácil de recordar. Él decía que es como una ecuación matemática. Él decía, dolor físico más rechazo a ese dolor es igual a sufrimiento. Dice, cuando ustedes quitan de la ecuación el rechazo, entonces el dolor no es lo mismo que el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, ese rechazo es lo que llama, es un deseo de evitar, es un apego, ¿sí? Y aquí está el truco, ¿no? Cuando es exactamente el polo opuesto del deseo intenso, de la lujuria, ¿sí? Entonces, esas dos cosas nos están moviendo de un lado para otro, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando hay dolor físico, pero la mente está tranquila, no lo rechaza, lo entiende, ¿sí? Desde luego que racionalmente, si hay un medio, un modo de evitar ese dolor físico, por supuesto que esa persona lo va a evitar o le va a poner un fin. Pero cuando no es posible, entonces la mente simplemente entra en ecuanimidad para una persona iluminada y esa persona no sufre por efecto del dolor. ¿Por qué? Porque no se identifica con el dolor. El problema de los no iluminados es que se identifican con el dolor.
¿sí? Vamos, inclusive el lenguaje no nos ayuda, ¿sí? Si estoy sentado meditando 1 hora, entonces empiezo a pensar, ay, me duele mi rodilla, es mi rodilla, es mía, es algo que yo creo que es mi propiedad y me afecta ese dolor. La actitud de la persona iluminada sería, ha surgido ese dolor, ¿sí? Hay dolor en la rodilla, pero no piensa, tengo dolor en mi rodilla, ¿sí? Hay una diferencia abismal y esa diferencia es precisamente el efecto precisamente del estado de iluminación. La Sí, Ítalo. conciencia de la impermanencia, Miguel, me libera del sufrimiento, en pocas palabras. La Sí, conciencia de la impermanencia me libera del sufrimiento. así es, claro. Ítalo, ¿tenías una pregunta? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien, bien. En realidad era un poquito una reflexión cortita con relación a la dificultad que tenemos para poder conceptualizar el hecho de que la materia de alguna manera está incidida o inferida o influida por la mente o por lo energético, es decir, una falsa dicotomía en lo que tiene que ver con lo material y lo inmaterial. Y en un momento, en un pasaje de tu narrativa, dijiste es algo que a mí me queda bastante claro, que es el vínculo, yo creo que, bueno, más allá de la física cuántica, de la epigenética, de las teorías que hoy por hoy avalan de una manera u otra de que la materia no es la originaria de la inmateria, por así decirlo, queda claro en el Paticca Samuppada, en el origen condicionado, Sí, en el conocimiento y como condición de apoyo, que es la conciencia, mente y materia, en el cual hay un cosurgimiento. Si no existe, de hecho, también el karma vendría a ser una fuerza de alguna manera bastante misteriosa, ¿no? Un fuego bastante misterioso, ¿no? sí. Pero ahí queda de alguna manera en la tradición un poco como, de alguna manera, como sellado, podría creer, por lo menos de mi punto de vista, el hecho de que la materia no es definitivamente el originario o la fuente de la inmateria. Es correcto. Esa primera captación hacía. Y después con relación a algo que Verónica un poco decía, es con relación al tema de la insistencia de la muerte, por Sí, la tradición. Pero un poco creo que no es un problema de la tradición, es un problema de todos los que andamos caminando con autoconciencia en este mundo y que hemos creado instituciones religiosas, que hemos creado de alguna manera. Es decir, toda la filosofía occidental está sustentada a partir del problema de la muerte. Toda la filosofía. El problema de la muerte abarca todos los rincones, los poros de la existencia humana. Es el porqué de la existencia humana. Es el súper, hiper, mega misterio que ha llevado a construir tradiciones espirituales y tradiciones filosóficas para todos. Y digo, por así decirlo, yo que sé, la tradición estoica con memento mori, ¿no? Permanentemente recordar la muerte, con la filosofía moderna, posmoderna, con el énfasis en lo que tiene que ver con el tema de la muerte y el existencialismo. Es decir, en Occidente, obviamente que la muerte ocupa el centro de la preocupación, por así decirlo. Y obviamente que todas las tradiciones religiosas y espirituales, y particularmente las religiones, las abrahámicas, las politeístas, todas se han construido alrededor de alguna manera, encontrar una sustancialidad de lo insustancial de la muerte.
Entonces ahí está el punto que creo que es un ejercicio decisivo, y que la vez pasada, el miércoles pasado, hablamos del tema de la reflexión. Es decir, buena parte de lo que nosotros construimos de práctica es una práctica reflexiva. ¿Reflexiva qué quiere decir? Reflejarnos a nosotros mismos, en nosotros mismos permeados de esa circunstancia de vida experiencial, en el cual en cada uno de los momentos que están transcurriendo están cesando. Ahí creo que está el centro, un poco la esencia de lo que tiene que ver con la búsqueda de la realidad tal cual es. Era Sí, un poquito hacer esa acotación. Gracias. sí, así es, efectivamente. La muerte es un aspecto de la impermanencia. Y la impermanencia es una característica universal que rige a todo fenómeno físico o mental. Entonces, el hecho de que existimos ya nos conecta directamente a la muerte. Entonces, la única diferencia es que, digamos, en otros sistemas no se aborde directamente, ¿no? Generalmente, y sobre todo en la cultura occidental, la cultura popular más bien se trata de evitar, ¿no? Tener que echar un vistazo a este aspecto que nuevamente es una parte integral de lo que somos, ¿no? Entonces, el miedo que surge, la ansiedad, es simplemente porque no se ha entendido la realidad. Una persona que entiende la realidad, la muerte no es nada, es algo que está sucediendo segundo a segundo. No hay por qué preocuparse o no hay por qué tener esa ansiedad, ¿sí? Cuando se entiende. Ese es un aspecto importante. Luego, en relación a esta relación, a lo que mencionaste inicialmente, esto de la mente y materia, bueno, en la doctrina, básicamente en el Abhidharma, que es digamos, la compilación de enseñanzas sistemáticas de la doctrina, se inicia precisamente describiendo cuáles son los componentes últimos o finales, o lo que llamamos las realidades finales. Entonces, las realidades finales son 4. La primera es la forma material, precisamente. Después viene la conciencia y los concomitantes de la conciencia. Entonces, de entrada, se distingue una parte material y una parte mental. La única particularidad es que, como lo mencionaste acertadamente, no son la misma naturaleza, pero sí están íntimamente relacionadas en términos de causa, de condicionalidad, efectivamente. Y para finalizar, la cuarta realidad última no tiene que ver absolutamente nada con las otras, porque estas 3 primeras pertenecen al ámbito de lo condicionado. La cuarta pertenece al ámbito de lo no condicionado. Es lo que llamamos nirvana o nirvana, ¿sí? La única característica que tiene en común con la realidad de la materia y de la mente es que es no ser, es impersonal. Nirvana no participa de las 2 primeras características, que son la impermanencia y el sufrimiento. La materia es impermanente, la conciencia es impermanente, los concomitantes de la conciencia son impermanentes, pero nirvana no es impermanente. Entonces, ahí no hay una coincidencia. Y por otra parte, tanto la materia como la mente son sufrimiento, mientras que nirvana es la ausencia de sufrimiento, precisamente, ¿no? Entonces, eso es de entrada lo que se establece, ¿no? Ese es el campo de juego, ese es el escenario, y eso es todo lo que hay. No hay nada más. Estas distinciones con fines didácticos
se expanden a la doctrina, a la enseñanza de los 5 agregados. Los concomitantes de la conciencia entonces se subdividen en sensación, percepción y formaciones mentales. Junto con la conciencia entonces forman la parte inmaterial o mental del ser psicofísico, y lo que queda es el cuerpo material, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. La realidad son esos 5 agregados, y no hay nada más ni fuera de ellos, ni dentro de ellos, ni en relación con ellos. Y eso es precisamente el aspecto del no yo, del no ser, el aspecto impersonal, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que es, sí. No sé si Miguel, Sí, no, que yo quería, ay, no me encuentro, yo tengo un lío acá, ni yo me encuentro, bueno, acá está. Que en realidad yo lo que pensaba cuando salió el tema, y bueno, y lo que vemos en este momento, que hay una cantidad de terapias que le llamamos alternativas, incluso la medicina, ¿no? sí. Porque creo que hasta es un problema de nuestra cultura, y sobre todo también de la cultura occidental, porque yo creo que desde chico no nos educan para contemplar la muerte. Sí, Ahora incluso un poco más, pero yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo era niña, ya hace un par de años, como que evitaban incluso contarle a los niños que si alguien moría. Era sí, como morirse era como algo, un tabú, algo malísimo. O sea, sí, lo tenemos sí, le tenemos tal miedo, porque en definitiva yo creo que lo que tenemos es miedo, sí, en contrapartida por el apego terrible que le tenemos a esta vida, sí, que nunca hablamos de eso, ¿no? Evitamos en todos los ámbitos. Y yo lo que sí, veo es que si observás a nuestro alrededor, lo único que existe son cosas que te ayuden o que te hagan conseguir, bueno, desde la antigüedad con la famosa, ¿cómo es? El elixir de la eterna juventud. O sea, sí, cosas que nos lleven a tener una vida eterna. Entonces, sí, a tener la salud perfecta, a hacer todo, tener una vida feliz de todos los días de nuestra vida, y desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Entonces es como un poco incoherente, ¿no? Porque es, el sufrimiento, el sí. sufrimiento, el sufrimiento y la muerte son las cosas que realmente la tenemos segura todos. Mira, se me acaba de ocurrir un símil mientras hablabas. Es como el dinero. Todos queremos dinero, ¿sí? Entonces, si me dicen, mira, aquí hay una moneda de oro, todos queremos la moneda de oro, ¿sí? Pero, y tratamos de alcanzarla y tomarla, ¿sí? Pero lo que vemos es solamente una cara. No podemos ver Claro, no podemos ver las dos caras de la moneda de oro. Vemos solamente una, y esa es la que nos hace quererla. La codicia se apodera de nosotros. Si nosotros, cuando volteamos y eso sería el símil para la vida, la existencia, claro. la vida, ¿sí? Pero esa vida, si volteamos la cara, lo que vemos es la muerte. Es decir, la vida y la muerte están Es, dentro es lo mismo. Si tú quieres la moneda, quieres la muerte. claro, O sea, hay que claro. entender eso, hay que entender. Tengo tanta sed de vivir, tanta sed de vivir. Es exactamente lo mismo que decir, tengo tanta sed de morir, tengo tanta sed de la muerte. Si es así, Sí, adelante, que bien, entonces no hay necesidad de escapar este ciclo samsárico. claro. Que gocen de la vida y de la muerte eternamente, ad infinitum, lo que Claro, quieran, exactamente. ¿eh? Exactamente. Y qué es lo que la Es como mayoría de la dice, gente, qué es lo que la mayoría de la gente hace. Pero ¿qué pasa cuando uno se da cuenta? Uno empieza a darse cuenta sí, de
¿cuál es la naturaleza del sufrimiento? Y cuando uno empieza a entender que la muerte es sufrimiento, de eso no hay duda, pero es la misma cara es la misma moneda. Entonces, la vida es sufrimiento también. Hay que escapar de las dos, no nada más de la muerte, de la vida también. Digo, estoy usando un lenguaje un poquito extremo, que no es lo típico, pero bueno, estamos entre amigos, ¿no? Puedo hablar así. Pero esa es la verdad. Es que es no entender. Otro símil, aquí va otro símil. Eso me lo decía mi maestro. Siempre le gustaba mucho decir esta historia. Decía, la mayoría de la gente está completamente al revés. Están completamente equivocados. Cuando una persona muere, se ponen a llorar, se ponen tristes, se deprimen. Y cuando una persona nace, se ponen felices, eufóricos, regalan puros y cosas así, ¿no? Y celebran, cuando debería ser exactamente al revés. Cuando alguien nace, entonces hay que compadecer a los padres, hay que darles el abrazo ¿eh? ¿Por qué? Porque ese ser empieza con una cadena de sufrimientos, una cadena de tormentos y de dificultades que va a durar hasta que se muera. Ahora, bueno, de cosas cuando lindas se también, muere, así. entonces deberíamos celebrar, porque finalmente, por lo menos temporalmente, ha llegado a descansar un poco. Va a llegar a descansar, por lo menos durante un cierto momento. Claro. Entonces, todo lo tenemos al revés. Claro. No, y no solamente eso, sino ahora que estaba escuchando a Alejandra, que dijo, hay cosas lindas. Claro que hay cosas lindas, pero hay que ser consciente de que esas cosas lindas, como todo, es impermanente. Entonces, nadie habla, porque claro, mucha gente, y yo he escuchado como que, y lo que he leído, como que el budismo es pesimista, el budismo todo negativo, pero no es así, ¿no? No sé si quería alguien más preguntar. Sí, Alejandra. Y después sigue Mercedes. Estoy completamente de acuerdo que cuando nos morimos tendrían que festejar. Claro. Porque tendrían que festejar la existencia de la vida que compartimos, lo bueno y lo malo que compartimos, porque si no hubiéramos existido no sería la nada. Entonces, claro. Lo que hay que festejar es lo que existió realmente. Claro. Lo del sufrimiento, igual con eso del nacer y el pésame, ahí no estoy tan de acuerdo. Es verdad que ya el nacimiento de por sí es un sufrimiento, ¿no? Sí. Así más es. Para las mujeres, igual a los hombres a veces, también en espejo. Bueno, para el bebé. Es una cuestión traumática. Sí, salir de ese calor y de la oscuridad y del calor de la madre, salir a la atmósfera y a la luz tener intensa. Que buscar su alimento. Es una cosa espantosa desde el primer segundo en que sucede. Sí, cambio de temperatura, de medio, tener que buscar, porque sí, el amamantar es algo que lo obliga a buscarse su alimento que tú antes se lo dabas por el cordón y listo. Sí. Pero igual me parece una celebración. Es verdad que lo que tú decís. Yo tenía una doctora de mis hijos que, por ejemplo, dice que su hija, fue en uno de los lugares lejanos de México, es uruguaya, fue la hija a tener familia, ¿no? Dice, en el último pueblo que se le ocurrió allá en México, ¿no? Y era el tercer día recién, no sé qué, de que, bueno, había parido, amamantar, todo lo que eso conlleva, y le dice, mamá, ¿esto hasta cuándo es? Y ella se mostró toda paradita y dice, aquí me ves, ¿no? Sí, entonces, sí. Claro. La mezcla de alegría y duque, y todo el duca que Soledad siempre nos hace énfasis. Sí, así es. Gracias. ¿Quién seguía? ¿Había una pregunta de Mercedes? No, yo un poco preguntando así al grupo, a ti, entonces, ¿para qué es la vida?
¿Para La qué vinimos vida, a este mundo? la vida es el resultado de la ignorancia que se perpetúa. Esa es la respuesta Sí, corta. pero ¿para Esa es qué la es? respuesta corta. Es la ignorancia que se perpetúa, pero ¿para qué es? ¿Para Mi qué primer motivo? maestro, el venerable Gunaratana, decía, la vida se debe utilizar para la iluminación, para escapar de este ciclo continuo de renacimientos. Ese es el propósito, ese es el objetivo de esta vida y esa es la oportunidad que nos está dando la vida, precisamente. Sí, ahí En está. ese sentido, es increíblemente valiosa. Es Claro. increíblemente valiosa porque es la oportunidad precisamente para acabar con Claro. el sufrimiento. ¿Qué Ahí cosa está. puede haber más importante que poner fin al sufrimiento? Yo quiero que alguien me lo diga. ¿Qué puede haber más importante que el fin del sufrimiento? ¿Ganar dinero? ¿Fama? ¿Poder? ¿Bienes materiales? No Vivir lo en evita. paz, Busque, vivir o sea, en paz. es lo más importante. Pero una consulta, ¿también ponerle fin por el sufrimiento no es también una evasión de cierta forma? ¿Cómo? A ver, no entiendo eso. O sea, buscar el fin del sufrimiento es evadir algo. Evadir el sufrimiento que hoy estábamos diciendo que teníamos que transitar como parte del camino. No, el dolor. El dolor es algo con lo que transitamos a un lado sin apegarnos a él. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es la condición existencial fundamental que nos motiva precisamente a liberarnos del mismo. El sufrimiento es la causa próxima de la fe. Y la fe es aquello que nos motiva a buscar una salida. ¿Sí? Si no hubiera sufrimiento, como el caso de las deidades están con los 5 sentidos saturados de placer, entonces no tienen ningún aliciente para buscar un fin al sufrimiento. Y tampoco tienen ningún aliciente para tratar de entenderlo. Porque aquí el problema es el problema número 1 para poder escapar del sufrimiento es que se tiene que entender primero. Y el problema es que no entendemos de fondo el sufrimiento. Por eso estamos aquí. En relación a lo que dice Mercedes, por eso estamos aquí. Porque no entendemos el sufrimiento. Por eso al no entender eso, hay muchos estados depresivos. Claro. Al no comprender. Yo digo, pregunté esto, ¿para qué es la vida? Desde mi lugar, yo me respondo, la vida es para vivirla, disfrutarla, ver lo que yo puedo crecer, aprender, y dentro de esa disfrute, porque tenés familia, tenés amigos, tenés paisaje, vas al campo, eso se disfruta. Sí, entonces, pero usted si yo disfruto esa vida, lo ha disfrutado innumerables veces. Lo ha disfrutado y lo agradezco, millones y millones de vidas. ¿Me entiende? Lo ha disfrutado ya demasiado. Y seguimos en lo mismo. Y sigue en lo mismo. Y bueno, pero si yo veo todo eso como negativismo, es como dice, me pego un tiro y no listo, porque eso va a ser, es inevitable. No, claro, porque es inevitable porque Mercedes, la vida es así, es parte de la vida. Mercedes, no existe vida sin sufrimiento. Mercedes, pegarse un tiro es exactamente lo mismo que matar a otra persona, simplemente que la persona es usted. ¿Lo entiende? Y claro. Entonces no lo haga. Porque la persona evita sufrir. Ni lo piense tampoco porque es precisamente como matar a otro ser. Claro. A mí lo que me pasa... Yo pienso entonces que desde el lado
como persona que razono, que hago introspección, tengo que decir, bueno, estoy en esta vida, voy a aprovechar para crecer, para aprender, para ser buena persona, para superarme mis egoísmos, mis cosas, a partir de mi experiencia, que es yo puedo conmigo, no puedo con el otro, desde mi responsabilidad. Y en esa cuota que a mí me toca, porque he venido más veces y no sé cuántas iré a venir, en esa cuota agradecer esa oportunidad que tengo de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, y bueno, y tener fe y confianza. El otro día yo justamente me anoté con lo último que tú decías, que yo estaba para decirle, pero no quise intervenir en nada, que lo que a mí personalmente me lleva a seguir adelante es fe y confianza. Porque si uno no confía y no tiene fe, ¿no? Yo veo la juventud, veo todas las cosas que hay, y hay que darle esperanza al mundo para aprender, que sí, que si tiene ese problema, o tenemos tal problema, y el dolor es inevitable, pero podemos cambiar la óptica del sufrimiento, ayudarnos en eso. La otra que a mí ahora en este momento, en este mundo, lo que a mí me toca, que estoy entendiendo más la impermanencia, es trabajar sobre eso, y el que esté alrededor mío, tirarle pequeños farolitos, bueno, ¿no? Yo soy terapeuta, justamente hago digitopuntura, drenaje linfático, me he encontrado con muchas situaciones, experiencias de todo tipo de salud, y desde invocar, tener fe, ir a personas que cuando lo llaman a un digitopuntor o un reikista es cuando ya los médicos no tienen nada que hacer. Y a mí me ha pasado de estar en una terapia, de ir al Maciel, un hospital, de noche no me dejaban entrar, no, visitas no se puede. Digo, yo no vengo a visitar, yo hago dígito y reiki, y vengo a ver una persona que ni la conozco. Entonces, bueno, tiene que esperar un momento porque la llevan al tomógrafo. Tenía supuestamente 2 horas de vida. Yo temblaba más que el paciente, yo creo. Empezando ni lo conocía, me pidieron. Voy, lo traen, eran como a las 11 de la noche, invoqué allá arriba a la fe, invoqué, sintiéndome con miedo, y le dije lo primero que me salió de mi sentir, Lo miro todo entubado, un muchacho de unos 30 años, y le digo así, no sé de dónde me salió, ¿tú querés vivir? Me dice, sí. Bueno. Entonces, yo sabía que tenía un problema de cian, del vaso. Hice así, no sé cómo, puse las 2 manos en el vaso, porque yo no sabía ni qué iba a hacer con todos esos tubos, todas esas cosas. Al segundo, al minuto, después fui consciente, sentí como quien destapa una cloaca y hizo blu, blu, blu. Él me contestó que sí, que quería vivir. Le puse las manos ahí, no sé cuánto estuve, si 10 minutos, 15, agradecí, me fui. Al otro día, al rato, el médico dice, no sabemos por qué, pero se le desbloqueó el vaso. Y así tuve otras experiencias de que la gente llama por terapias que bueno, que invocás a la fe en ese misterio, ¿no? Entonces yo, ahora que estoy en la filosofía budista y todo eso, y justo que tocaron este tema, la medicina de alternativa puede ser una opción para que esa persona siga aprendiendo. Si algo permitió que no se muriera, ¿qué aprendizaje va por dentro de esa persona? Y a la vez, ¿qué tengo que aprender yo? Porque cada persona que voy, para mí es un maestro. Yo algo tengo que aprender. Yo voy a dar y recibir, como vaso comunicante. Y bueno, y esas terapias a mí me dan la oportunidad de ir a una introspección muy grande dentro mío, porque estoy ahí.
miro la realidad del otro, que también es mía, ¿no? A mí lo que me surgió ahora esto, lo que me pasa cuando tocamos los temas de la muerte y eso, que de alguna manera internamente lo entiendo, pero siento como un vacío existencial, porque no le encuentro demasiado sentido a la vida y me genera mucha ansiedad. Entonces, si bien lo escucho, no dejo de tener esa como inquietud. Claro, eso es completamente... Porque de alguna manera supongo que es porque no lo entiendo. Eso es ¿Podría explicarlo mejor? Eso es completamente normal. Eso es completamente normal, que suceda ese tipo de ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos muy apegados a la vida. Estamos muy apegados propiamente a los sentidos, a alimentar los sentidos, a los placeres sensoriales. Entonces, la perspectiva o la posibilidad de que eso termine nos causa ansiedad. Pero nuevamente, recuerden lo de la moneda, es precisamente que estamos apegados solamente a ver un lado de la moneda. Hay un apego. Entonces, cuando se nos muestra la otra cara, no queremos ver la otra cara. Queremos ver solamente la cara brillante. Entonces, eso se tiene que, eventualmente se tiene que ver uno internamente. Internamente tiene que verlo, tiene que entenderlo y encontrar ese término de entendimiento que dice, bueno, claro, es lo mismo. No hay ninguna razón por la cual deba surgir esta ansiedad, ¿sí? Pero es porque ve uno las dos caras de la moneda, ¿sí? Claro, entonces, es como que me pregunto, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? Y la respuesta está para iluminarse. Ítalo, y después sigue Ana. Sí, yo me había quedado con esa primera ilustrativa analogía de la moneda. Pero creo que lo de la moneda no solamente aplica nacimiento-muerte o vida o muerte, por así decirlo, sino que creo que aplica a todo. Sí. A todo. Porque cada día que nos ocurren cosas que nos impactan de alguna manera en la experiencia y que son traducidas de alguna manera como cosas esperadas o cosas no esperadas, desde que nos levantamos, ¿no?, hasta que nos acostamos, permanentemente estamos en una situación de dualidad en el cual nos acontecen cosas que no queremos y sin embargo atrás, en el trasfondo, en la otra cara, son cosas que son mensajes beneficiosos para nosotros. Permanentemente nos ocurre, o cosas que estamos esperando, que producimos una expectativa, en el cual no llega, porque construimos la expectativa y construimos las posibilidades para obtener esa situación, ese objeto, o lo que diablo sea. Atrás de eso, obtenido, está arrastrado algo que no queremos. Es decir, en cada una de las cosas se da esa situación. Y es un buen ejercicio, creo, que cuando nosotros generamos una expectativa por algo que no queremos o por algo que sí queremos, reflexionar en torno a qué es lo que nosotros, de alguna manera, estamos trayendo con lo que queremos, algo que no necesitamos, o algo que no queremos, que lo rehuimos aversivamente, ¿por qué de alguna manera lo rechazamos si atrás viene un mensaje de lo que nos beneficia o lo que necesitamos en ese momento? Porque a veces son cosas fortuitas que el 99% de las cosas no las controlamos. Y esa dualidad creo que es un ejercicio bastante sencillo, y ahí es donde tenemos que poner mucha atención plena para poder dar cuenta de cuál es, en definitiva,
la cualidad de que la interpretación que nosotros hacemos de nuestra experiencia es simplemente eso. Percibimos, interpretamos en función de una serie de creencias y una, por así decirlo, en una paleta de colores conveniente a lo que nosotros desde el punto de vista de las valoraciones construimos. Claro, una paleta que está en acuerdo a lo que entendemos. Está por la limitada. Comprensión que tenemos. Está limitada. Exacto. Por eso, efectivamente, así es. Alejandra, no, perdón, Ana. Ana había pedido la palabra antes. Conecta tu micrófono, Ana. Hola, ¿cómo Hola. le va? Bien, bien. Participo poco, pero últimamente he escuchado sus charlas y realmente me producen paz y al mismo tiempo, como estaban diciendo recién, una dualidad en diferentes cosas. Porque uno a esta altura, que ha incursionado por un montón de caminos hasta que llega a uno. Es decir, que esa es la forma. Y ahora planteaban eso de qué es la vida. Bueno, justamente es una de las cosas que yo me empecé a plantear cuando desde muy chica he tenido una serie de vivencias, y entonces por eso incursioné en diferentes caminos espirituales para entender de repente que la vida se trataba de justamente de lo que usted dice, desde el momento del parto incluso trabajaba en maternidad y sabía que el nacimiento de un niño, solo para salir por el canal de parto, es terrible, tanto para la madre como para el niño. Salen con la cabeza deforme, con un montón de cosas, porque realmente es un sufrimiento. Entonces yo a veces le decía a mis hermanas y a mi familia, por favor, no tengan muchos hijos. Porque, claro, cuando yo entendía y veía eso, siempre le decía, porque 2 padres es para atender a uno o a otro, porque es un sistema muy complejo cada hijo. Y bueno, cuando nació mi primer hijo fue cuando yo empecé a entender que tuve tiempo para poder pensar que la vida pasaba no solo por lo que yo estaba viviendo, sino que era lo que yo vivía era, como decía recién este señor, es como un subliminal de lo que yo necesitaba. Entonces ahí empecé a incursionar en la logosofía, que era el equilibrio de la mente, cuerpo y espíritu. Y ahí mandé a mi hijo a ese colegio justamente para entender que las circunstancias que fuera a pasar en ese momento no las podía sobrellevar solo con la parte intelectual. Entonces que tenía que pasar por determinada experiencia y vos decías, y a veces yo le decía, bueno, es de noche, vamos a hablar de la vida, porque yo trabajaba muchas horas durante el día. Entonces él me decía, ¿y qué es la vida? Y la vida es un montón de circunstancias a solucionar. ¿Para qué? Para que hoy o mañana, cuando vos tengas tus hijos, así como yo tuve antepasados, vos vas a tener sucesores. Y es para mejorar la instancia de la materialización. Por eso aprendemos, porque es la ley natural aprender. Pero a veces no se aprende solo con la liturgia o solo con, como yo a veces digo acá, en esencia son todos los caminos iguales, porque todos apuntan a lo que usted dijo hace un rato, evitar el sufrimiento, ¿no? Y evitar el sufrimiento muchas veces tiene, es decir, no todo el mundo, es decir, la mayoría de la gente, como decían ahora, que sobreviene por la muerte y por el sufrimiento, todas religiones, política, enfermedad, que también tiene que ver con el karma. Y yo a veces digo que en esencia, lo decía la otra vez y no quiero parecer ridícula ni nada, pero en esencia somos lo mismo, o por ejemplo, para mí el karma es como si fuéramos las mismas almas con diferentes ropas en diferentes épocas, que vamos evolucionando y venimos con diferentes trajes, pero en definitiva, la fuerza esa del espíritu, para mí es esa cosa que hace, no sé si mezclo esa mezcolanza a veces que yo digo, o somos todos uno, o a veces genera un poco de conflicto, pero en definitiva,
porque son cosas mucho más profundas que el Buda tal vez, como usted dijo la otra vez muy bien en una charla, no lo dijo específicamente, porque justo eso es la forma de generar experiencia, y que muchas veces no va a pasar lo que queremos, como dijo recién, va a pasar lo que necesitamos para que evolucionemos, porque si es todo lindo no vamos a evolucionar. Como decimos vulgarmente, una de cal y una de arena, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que a mí el tema del budismo me cierra, no por la liturgia ni nada de eso, sino por la experiencia que genera en lo práctico. En lo práctico, ¿qué quiere decir? En aquello que hablamos nosotros al principio cuando empezamos acá, ¿no? Que era las 4 nobles verdades y el octuple sendero. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Aparte de que yo tengo ese concepto de que vivir significa que tiene que ver con mis antepasados y con mis sucesores para que mejoren la calidad de la existencia y mejores cosas, para crecer desde otras. No sé si seguiremos creciendo en la medida de, ¿cómo se dice?, de las vibraciones que van generando diferentes etapas, como usted habló de los diferentes colores del karma y de los espíritus sufridores y todo eso. Yo no sé si todo eso me genera una mezcolanza o en el fondo es el subliminal que el Buda no quiso decir para que nosotros mismos lo fuéramos encontrando y razonando frente a esta guía específica que son las 4 nobles verdades y el octuple sendero, ¿no? Que el otro día se conversó acá, que la sangha, obvio, todo lo que se conversa, a veces como yo le decía el otro día a Edgardo, no nos conocemos físicamente, pero hay una conexión de almas, hay una conexión de esencia. Es decir, estamos buscando el camino del encuentro. Entonces, yo decía que capaz que ese tema es importante que sea recurrente para poder despertarnos en lo práctico, en la vivencia, en la práctica, porque a veces yo creo que aprendemos más del debate. Yo sé que no es opinable. Claro. Lo más importante es la práctica, pero necesitamos un mapa. Cuando el mapa es claro y está a la mano, entonces nos dedicamos a caminar hasta llegar al objetivo que marca el mapa. Ahora, el Buda solamente enseña 2 cosas. Él mismo lo dijo. Vamos a simplificar esta discusión. Él enseña solamente, él dice, yo solo enseño 2 cosas. Una es el sufrimiento y cómo acabar con el sufrimiento. Eso es todo. No le concierne ninguna otra cosa. Entonces, no hay mucho más que decir. Alejandra, ya la última pregunta, por favor, porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Adelante, Alejandra. Bueno, sí, estoy acá. Pasa que les traba a veces. Algo que me pasó con lo que dijiste de la moneda es que a mí me da la impresión que cada elección, en realidad, de cada momento o minuto de la vida, estamos haciendo la elección de la moneda. Es algo que es lo que decía Ítalo, precisamente. Claro, más es todos como los aspectos tiene que ver con eso. Cada vez exacto, que es que él dijo derecha, izquierda, bueno, esto lo hago, esto no, todo eso es que estoy teniendo la moneda y bueno, de golpe sí, le invoco, yo de golpe, bueno, sé que la moneda viene con todo el paquete como tú decías. Lo otro que también me parece que está en el apego del ser humano, que no sé cómo engancharlo, y un poco hablaba Ana, es como que sí tenemos una necesidad de trascender como seres humanos, que es eso de dejar algo más, por más que digamos en la muerte es un estado biológico que vamos a tener y eso o sea, logremos concientizarlo, que en mi caso, por ejemplo, lo tomo como un ciclo biológico bastante natural. No quita que sí siento el apego de la necesidad de trascender, ¿no? De eso de que, bueno, si me muero me festejan, pero que después me recuerden. Y ahí eso de hecho está demostrando que igual quiero un apego cuando yo ya no esté. Que no sí, ese es uno de muchos deseos.
simplemente. Claro, no digo que esté bien, digo No, que como que uno espera que sus hijos, sus nietos, haber dejado algo que después, tipo la película Coco, digamos, ¿no? Sí. Es un deseo, simplemente es un deseo más. Y el deseo causa apego. Y el apego es la causa de la existencia. Y la existencia es la causa del nacimiento. Y el nacimiento es la causa de la vejez, de la enfermedad y de la muerte. Entonces, tengo que otro dejar el deseo apego más, de querer trascender. es otro deseo más. Es otro deseo más, el querer trascender. Es un deseo particular. Eso es todo. Pero es exactamente de la misma naturaleza que cualquier otro deseo. El factor mental está ahí. Y eso desencadena toda la secuencia que perpetúa el sufrimiento. Entonces, inclusive puede ser un deseo muy altruista. Si la persona viviera solamente de deseos altruistas, eso no la sacaría del ciclo de renacimientos, continuaría en la existencia a raíz de un deseo muy, muy loable. Por eso, para el Buda, para una persona iluminada, ya inclusive se tienen que abandonar los deseos sanos, loables, ¿sí? Como decimos a veces coloquialmente, tenemos que ir más allá del bien y del mal. Estamos hablando de ya, el objetivo es otro plano, no es el de ganar esto, el de perder esto. No es eso. No es el plano del dolor y la felicidad tampoco. Sí. Es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Entonces, si continuamos con este tipo de deseos y de actitudes, pensando que estamos en esta vida para disfrutarla, ese tipo de cosas, eso no es lo que el Buda enseñó, de ninguna forma. Sí, eso es simplemente perpetuar una situación muy seria, muy seria. Y precisamente el hecho de darse cuenta y no querer perpetuar eso es parte de tomar responsabilidad completa de uno mismo. Porque cuando uno empieza a entender el sufrimiento, uno se da cuenta de que no es nuestras acciones no solo inciden en nuestro propio sufrimiento, sino el de los demás. Y en la medida en la que sigamos existiendo, en esa medida, inevitablemente vamos a hacer a otros seres sufrir, en mayor o menor medida, pero somos elementos propagadores de sufrimiento. Hay que verlo desde ese punto de vista. El iluminarse es la actitud más altruista que puede haber. Eso se los dejo para su reflexión, como última reflexión, porque ya se me fue el tiempo. Y continuamos la semana que entra, ¿no? Eso, Miguel, lo que te quería decir nada más, agradecerte y que quede planteado esto, porque como verás, somos un grupo bastante heterogéneo que tenemos opiniones, y yo muchas veces digo, hay que ver lo que el Buda enseñó, porque este es un grupo de budismo Theravada. Así es. Entonces, y desafortunadamente también el problema es que la doctrina del Buda utiliza un lenguaje particular, y es un lenguaje particular que se tiene que aprender, y eso se aprende simplemente escuchando, discutiendo, platicando. No es algo que va a surgir inmediatamente. Entonces hay que tener mucha paciencia, hasta que finalmente, eventualmente, después de un tiempo, el grupo ya empieza a utilizar el mismo lenguaje. Es como enseñar química sin los elementos. No es posible. Puede uno tratar de enseñar química, algo, ¿sí? Pero si no utilizamos los símbolos de los elementos, no podemos escribir las fórmulas químicas y no podemos describir las reacciones. Es exactamente lo mismo aquí. La doctrina del Buda utiliza terminología muy, muy, muy específica. Así que cuando digo sufrimiento,
digo cosas muy específicas, no es la forma en la que uno lo toma coloquialmente. No, 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 no. Entonces, hay que tener paciencia, poco a poco, irse familiarizando con las cosas y continuar generando preguntas precisamente que vayan a empezar a aclarar, que permitan aclarar los términos, para que entonces llegue el momento en que realmente nos podamos comunicar. En este momento no hay una buena comunicación. Ustedes dicen sus opiniones y lo que entienden, y yo digo lo que trato de transmitir. Yo no invento nada. Yo soy solamente como un radiotransmisor. Yo lo que hago es simplemente repetir lo que dice el Buda. Yo no invento nada, ni trato de convencer a nadie. Yo soy un repetidor solamente. Pero el repetidor tiene que utilizar cierto lenguaje. Y aquellos que quieran escuchar esa sintonía tendrán que aprender el lenguaje. Y esto es una cosa lenta. Esta es una cosa que es de mucha paciencia, poco a poco. Continuemos todos participando, está bien. Digan sus cosas y lo iremos integrando todo poco a poco, hasta que llegamos a un punto, porque ya lo he visto yo con otros grupos a lo largo de los años, en los que ya tenemos un lenguaje común. Cuando hay un lenguaje común, entonces ahora sí podemos entrar a discusión. Esto va para largo. O sea, no, hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Pero eventualmente que sea en esta vida, Miguel. Miguel, que sea en esta vida, por favor. Que sea en esta vida. Claro. Toma varios meses. Así que hay que ser pacientes. Muchísimas gracias, Miguel. Continuamos la semana que entra. Que estén muy bien. Gracias. Que tengan mucha salud. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. ¿Apago la grabación? Bueno, no hay mucho más para agregar, simplemente que estudien budismo